7, verso 1 en adelante. Libro de los Salmos, capítulo 27. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Habitaré en los reservados y moradas, sobre una roca me pondrá en alto. Yo levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, en esta hora, amado Dios, sabemos, Señor, de todas las necesidades que tenemos de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Pero, Señor, hemos venido a adorar tu nombre, Señor. Si a ti te place detener esa lluvia, Señor, deténla, para que podamos glorificarte, Señor, para que podamos exaltar tu nombre, Dios mío. Gracias, Señor, porque yo sé que estás con nosotros. Venimos a adorarte, Señor, venimos a bendecirte. De una manera especial te pido que nos bendigas, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, Señor. Ahora, como no tenemos techo, creo que vamos a tener que traer paraguas. Hermanos, nosotros hemos hablado o conocemos de la protección de Dios y siempre hemos recitado los textos de bendición, de protección del Señor y que Dios está con nosotros. Pero a veces, como cristianos o seres humanos imperfectos que somos, no lo creemos. Aleluya. No sabemos la Biblia de memoria, muchos textos de grandes bendiciones, de prosperidad, de que el Señor está con nosotros. Pero cuando hay que poner en práctica la palabra de Dios, es ahí cuando nosotros flaqueamos, porque en nuestra debilidad nosotros siempre pensamos, ¿estará Dios con nosotros? ¿Será que Dios me va a socorrer? ¿Será que Dios me va a responder? Y en esa debilidad nosotros a veces nos hundimos por falta de fe. Hubieron hombres de Dios que le creyeron a Dios y decidieron poner su vida por siempre tener a Dios en primer lugar. Conocemos a Sadrach, Mesach y Abednego, tres hombres valientes que deciden agradar a Dios a pesar de que eso les iba a costar la vida, de que iba a ser una situación difícil para ellos, porque si Dios no los socorría, ellos iban a ser convertidos en ceniza. Sin embargo, cuando este decreto fue anunciado y cuando el rey pide que se tienen que arrodillar, ellos dicen, no, nosotros somos fieles, en otras palabras, a Dios. No importa lo que venga. Ahora, si ellos conocían de la palabra de Dios, imagínense el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No era cualquier persona que les estaba ordenando que se arrodillaran y se postraran ante la estatua de Nabucodonosor, sino era el mismo rey que tenía prácticamente en cautiverio al pueblo judío.
y ellos tenían que obedecer, quisieran o no. Pero estos hombres, a pesar de que estaban en el templo, desde que ellos llegan, hablaron con el jefe de los eunucos y le dijeron: no vamos a comer de la comida del rey, no vamos a beber del vino del rey o de la bebida del rey, sino que nosotros vamos a comer legumbres. Y ellos simplemente obedecen a Dios, no se contaminan, porque el pueblo de Dios tenía ciertos límites de cosas que podía comer y cosas que no podía ingerir. Entonces ellos se limitan a la palabra de Dios y creyendo que Dios estaba con ellos. La Biblia dice que ellos tenían un mejor rostro que todos los de Babilonia. Pero para lograr esto, ellos tenían que aprender a depender de Dios únicamente. La dependencia que nosotros tenemos que tener para con Dios a veces se ve fracturada, se ve a veces interrumpida por nuestra debilidad. Pero el salmista decía: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién es el que va a amedrentar mi vida cuando el Señor es mi luz y mi salvación? Yo creo en Él. Yo creo que el Señor está conmigo. Ahora, ¿de quién voy a temer yo si el Señor está conmigo? Y él decía: pues yo no voy a temer de nadie. Y rápidamente decía: cuando se juntaron contra mí los malignos. ¿Quiénes? La gente perversa, la gente sin escrúpulos, sin temor de Dios. Él decía: cuando se juntaron contra mí estos personajes, imagínense, conspiraron contra Daniel. Buscaban la manera de que este hombre perdiera la vida, porque les estorbaba. Era un hombre íntegro, era un hombre que reconocía y primero, antes que agradar a los hombres, agradaba a Dios. Y se juntaron, dice la Biblia, los sátrapas y todos los gobernantes de aquel pueblo, y empezaron a conspirar cómo iban a quitarle la vida. Entonces, hermanos, cuando el rey promulga el decreto de que en cierto tiempo tenían solamente que adorar, y el único que podía hacer oraciones era el rey, nadie más. Sorprendieron quizás a Daniel, lo tenían bien vigilado porque oraba 3 veces al día. Este hombre, ¿y a dónde fue a parar? Al foso o al pozo de los leones. Pero este hombre, a pesar de eso, no tenía miedo. ¿Por qué? Porque el Señor era su luz y su salvación. Si ese mismo Dios que defendió a Daniel, dice la Biblia que Él no tiene variación ni mudanza, que es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Ahora dice: y aunque un ejército, ¿qué pasa?, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Quiénes son esos hermanos que se van a levantar contra el ungido de Dios? ¿Quién va a tener el privilegio de levantar la mano contra las personas que alaban, que glorifican al Señor? Ciertamente la gente siempre va a hablar, pero a nosotros tenemos algo importante: la presencia del Señor. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hoy está el Espíritu de Dios dentro de nosotros, en nuestro corazón, y Él está defendiendo a su iglesia. Aquellos que tienen temor, aquellos que dicen: a pesar de los problemas, yo no me voy a rendir a lo que Satanás esté conspirando contra mi vida. El diablo puede mover el mismo infierno para destruir mi vida. Yo confío en el Señor. Y estos hombres de Dios, era tan sencillo quizás para ellos tener esa dependencia de Dios, depender completamente de Dios a pesar de todos los problemas que podían enfrentar. La pregunta es: la iglesia de estos tiempos, ¿qué estaríamos dispuestos a ofrecer nosotros? Porque estos hombres de Dios ofrecían sus vidas y ellos no les importaba perderlas, si vivían o morían. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar para agradar a Dios? ¿El tiempo? ¿Nuestros bienes? ¿Nuestra propia vida? ¿Los deleites del mundo?
¿Por qué hablo de los deleites? Porque muchas veces es muy difícil sacrificarlo. Muchos de nosotros se nos parece complicado, pero hermanos, Dios está esperando que la iglesia, el hombre, la mujer que se acerque a Él, crea que Él es un Dios poderoso, que siempre va a pelear por nosotros. Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué más dice la Biblia? Y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la confianza, esa es la fe de que nosotros vamos a vivir confiadamente. Aun cuando vamos a descansar por las noches, nosotros, dice la Biblia, en paz me acostaré. ¿Y qué más? ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo confiamos nosotros en el Señor entonces? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Imagínense que hoy vinieran a decirnos, bueno, los que no adoren al presidente de la República, les vamos a cortar la cabeza en 24 horas. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Algunos íbamos a salir corriendo, otros íbamos a preferir morir antes de renegar en contra de Dios. Pero estos hombres de Dios, ellos estaban firmes. Sabe, oh rey, que no lo vamos a hacer. No nos vamos a postrar. No vamos a adorar. Ya no necesitamos responder tal cosa. En otras palabras, tú sabes que nosotros le somos fieles al único Dios verdadero, y en Él vamos a seguir confiando. Entonces, hermanos, por eso el salmista decía: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron. ¿Y qué más? Y cayeron. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es cierto que se aparta en cierto momento, pero este hombre sigue adorando a Dios, sigue dándole gloria a Dios. Lo seguía el rey Saúl para matarlo, pero este hombre confiaba en el Señor. En aquella caverna, ahí estaba aquel hombre, y ahí llegó también su enemigo, y ahí se lo entregó el Señor. Pero este hombre dijo: no, yo no voy a tocar el ungido de Dios. Y no levantó la mano contra el rey, porque a pesar de que Dios lo había rechazado, él tenía temor de Dios. Él confiaba que Dios estaba en su vida, y que a su tiempo Dios le iba a dar todo lo que le había prometido. Ya había sido ungido por rey. Sin embargo, tenía que esperar el tiempo de Dios, el momento especial en que Dios se iba a manifestar a su vida. ¿Cómo lo iba a hacer? No sé cuánto tiempo iba a pasar, no sé qué pasaba por la mente de David, si ya quería ser rey con urgencia, pero este hombre estaba pacientemente esperando en Dios. A veces te estamos pidiendo al Señor algo, y Señor, respóndeme, y Señor, escúchame, que yo soy tu hijo, y Señor, mis enemigos se han levantado. Pero hay algo que no se ha dado cuenta, que aunque los enemigos se levanten, no pueden tocar al Hijo de Dios. Se levanta el diablo, ¿y qué le hace al Hijo de Dios? Nada. Porque aunque contra mí se levante en guerra, en otras palabras le dijo, van a venir, van a lanzar sus flechas, sus dardos y todas sus artimañas, yo estaré confiado. Hay algo especial, que a pesar de que fulanito de tal habla y dice, cuando yo lo encuentre en el camino, lo voy a matar, lo voy a despedazar, pero el Señor no se lo permite. ¿Por qué, hermanos? Porque si cerró la boca de los leones, también el Señor puede cerrar, puede quitarnos de ese lugar, puede hacernos pasar, porque nosotros vivimos confiadamente en el Señor, de que Él está con nosotros, de que Él es nuestro escudo, nuestra esperanza al Altísimo, dice la Biblia. Entonces, hermano, el libro de los Salmos, capítulo 91, verso 1, todos nos lo sabemos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es maravilloso depender de Dios. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Yo sé que ustedes se saben los textos, pero no está de más recordarnos que Dios está con nosotros. Porque dice la Biblia que las puertas del Hades
no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. En una ocasión estaba predicando un mensaje y cuando me bajo de predicar, Dios se derrama en gran manera. El pastor me dice: hermano, ¿por qué predicaste ese mensaje? Si nosotros estamos ayunando, estamos orando, hacemos vigilias, hacemos cadena de oración. Le dije: eso es muy bonito, pero hay algo que usted como pastor tiene que saber, que no todos los que ayunan, no todos los que están orando lo están haciendo por devoción a Dios, sino por cumplir una obligación dentro de una congregación. Y el hombre y la mujer, le dije, que ayuna, que ora por obligación, no siente nada, no pasa nada. Por eso la Biblia dice: mi pensamiento no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Entonces, hermanos, tenemos la Biblia como una base principal para poder nosotros seguir adelante, para poder avanzar, para que nosotros estemos confiando en el Señor. Hay algo más especial todavía que a mí me llena. Dice: una cosa he demandado a Jehová. Demandado, se la he pedido a Dios. Yo le he dicho a Dios que yo voy a hacer tal cosa. Gloria a Dios. Que yo voy a creer en Él, que yo voy a estar en su casa todos los días de mi vida. No dijo 1, 2, 3, dijo todos los días de mi vida. ¿Para qué? Yo siempre he preguntado, ¿para qué nos acercamos nosotros a la casa de Dios? Para aprender, para agarrar, para inquirir, para tomar posesión de lo nuestro. ¿Qué es lo que es posesión de la iglesia? El reino de los cielos, la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Pero para eso tenemos que sacrificarnos, para eso tenemos que despojarnos. ¿Cuánto nos hemos despojado? Yo no lo sé. El salmista decía: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. ¿Cuál es el día del mal? ¿De qué hablaba este hombre? ¿De qué estaba hablando David? Porque David decía: Él me va a esconder en su tabernáculo, en su templo. ¿Por qué este hombre estaba diciendo estas palabras que quizás nosotros no la hemos tomado en cuenta? Porque sí, es que era David, era el rey, era el ungido de Dios. Pero también nosotros tenemos algo especial en nuestra vida. Tenemos la presencia de Dios. Tenemos a Jesús como intercesor, como nuestro abogado. Y entonces él decía: porque Él me va a esconder en el día del mal, en el tabernáculo, en lo reservado de su morada. Ahí me va a tener el Señor. Se van a levantar los enemigos. Gente que muchas veces comía con nosotros en el mismo plato, muchas veces. Esa gente se va a levantar contra nosotros, va a conspirar contra nosotros. Pero ¿sabe algo? Que mientras nosotros no lo hagamos, porque nosotros confiamos en el Señor, aquellos pueden decir: le va a pasar esto, mira, se va a volver pobre, va a perder todo y un día va a venir rogando a mí. No, la iglesia no tiene que rogarle a otro hombre. La iglesia tiene que rogarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia tiene que humillarse a Dios para que pueda ser prosperado en todos los ámbitos. La iglesia tiene que buscar de Dios, porque nuestra ciudadanía está allá en los cielos, porque nuestro galardón es grande también allá. Entonces, hermanos, ¿cómo aprendemos en la casa de Dios? En los cultos, con atención. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué dice la Biblia? Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer, ¿qué cosa? Los sacrificios de los necios. Cuando fueres a la casa de Dios, no dice ve todos los días, pero dice, pero cuando vayas, aprovéchalo. Busca del Señor. Entonces, hermanos, imagínense la gente en el tiempo pasado. En una parte de la escritura me conmocionó tanto al estudiar, que dice que desde que ellos entraban de la puerta hacia adentro,
ellos iban glorificando a Dios. Ellos iban cantando a Dios. Ellos no iban a hacer otra cosa. Ellos iban adorando a Dios. Desde que entraban, ellos quizás iban cantándole al Señor, diciéndole que Dios es grande, es poderoso, tú eres sublime, tú eres eterno. No sé qué palabras utilizaban, pero ellos iban dándole gloria a Dios. A veces nosotros cuando entramos al templo hacemos la oración de resorte: Señor, aquí estoy, te pido que me bendiga. Señor, si puedes usar al pastor, tú sabes, Señor, que estoy pasando un problema, y que me hable y que me profetice, Señor, que voy a tener un carro, que voy a tener un avión, Señor, que voy a tener esto, que voy a tener lo otro. Y eso estamos esperando nosotros. Y después de 5 minutos nos paramos. ¿Y cómo estás? ¿Y qué tal? ¿Y cómo te ha ido? ¿Y qué hiciste hoy? No, pues lo mismo de ayer. Y volvemos al siguiente culto. ¿Y qué hiciste hoy? No, pues lo mismo de ayer. Y ahí estamos cuchicheando en la casa de Dios, hablando esto, lo otro, agarramos teléfono, platicamos, escribimos mensajes, porque el culto de adoración no ha empezado. Nosotros como iglesia debemos de saber que desde que nosotros llegamos tenemos que empezar a glorificar al Señor, porque vendrán días malos, vendrán días difíciles en que la iglesia no va a poder reunirse, adorar al Señor, y entonces nos vamos a lamentar. Entonces le vamos a decir al Señor: yo llegaba a tu casa, pero no lo aprovechaba. Yo estaba en los cultos, pero no lo aprovechaba tampoco. Y estos hombres decían: yo voy a contemplar la hermosura de Jehová, porque en aquel tabernáculo estaba la gloria de Dios, estaba la presencia de Dios misma. Iban a contemplar la hermosura de Dios, y para inquirir de esa hermosura, de esa presencia, ellos querían, porque se van a levantar los enemigos. No va a ser fácil, pero tampoco imposible. Ahora, hermanos, hay algo que a mí me dejó impresionado, y es acerca de cómo nosotros queremos prosperar en el camino de Dios y en el camino material, cómo queremos avanzar. Y muchos de nosotros tomamos malas decisiones porque no hemos aprendido a tener una dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que José fue vendido por sus hermanos, y cuando llegó fue vendido como esclavo en la casa de Potifar. Él, aunque tenía ciertos privilegios, era un esclavo. Y dice la Biblia que prosperaba todo lo que era puesto en sus manos. Bueno, salió de la casa donde tenía tantas bendiciones, los detalles ya los conocemos, y lo mandaron a la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel? ¿Qué pasó en la cárcel? Ahí también estaba prosperando. No prosperamos nosotros donde está la multitud adorando a Dios. No se derrama la gloria de Dios porque todos están adorando a Dios. Se derrama la gloria de Dios para bendición sobre nuestra vida cuando nosotros tenemos una comunión especial con Dios. No esperó irse a un país extraño para ser próspero. En la cárcel estaba prosperando. En medio de las luchas, de las dificultades, la iglesia tiene que prosperar. En medio de los problemas, de las dificultades, la iglesia tiene que prosperar. Este hombre estaba en la cárcel y era próspero. Pero ¿cómo es posible? ¿Sabe por qué? Porque el problema que él tenía en su vida lo convertía en más que otra cosa, bendición para su vida. Él podía entonces convertir esa situación, la revertía, y en vez de que fuera un problema para su vida, era una bendición. Y él decía: bueno, aquí estoy con un problema muy difícil, Gloria a Dios, aleluya, pero yo sé que mi Redentor vive. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestros problemas y que los veamos
que es un método para crecer, para avanzar, para escalar un peldaño, porque el poder de Dios siempre se va a manifestar ¿a dónde? En la debilidad. Ahí conocemos a Dios, ahí entendemos quién es Dios. A veces nosotros estamos en la iglesia y no hemos conocido a Dios. Conocer a Dios tristemente no es saberse la Biblia, porque muchos sabemos de la Biblia pero no conocemos a Dios. Conocer a Dios es hacer su voluntad. Saber la Biblia solamente es un conocimiento que la gente ha adquirido. Versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza ¿sobre quién? Sobre mis enemigos. Yo sé que es muy difícil cuando estamos en una lucha, cuando estamos en el problema, no es fácil, a veces nos descontrolamos y quizás queremos matar a quien nos está agraviando. Pero hay algo más esencial que nosotros podemos hacer: doblar rodillas y decirle: Señor, ayúdalo a ser un hombre o una mujer mejor todavía. Tú lo puedes cambiar, tú lo puedes transformar, Señor. Lo puedes hacer una nueva criatura. Y entonces cuando usted haga eso, cuando nosotros hacemos esta oración, quiere decir que este corazón ha sido cambiado por el Señor. Cuando nosotros, a pesar de que nos están haciendo daño, nosotros bendecimos a nuestros enemigos, a los que se constituyeron nuestros enemigos, los bendecimos en el nombre del Señor. Quiere decir que el corazón ha sido sano por el Señor. Así que, hermanos, no nos olvidemos que a pesar de los problemas, que aunque se levanten gigantes, guerras, tempestades, el Señor iba con aquellos hombres en la barca, y la barca se estaba hundiendo porque los vientos y la lluvia del mar estaban pegando con ímpetu en aquella barca, y ellos tenían miedo, y el Señor mandó a calmar las cosas y se hizo grande bonanza en medio de la tempestad. Ellos tenían miedo, ellos le faltó la fe, pero a nosotros no nos falte la fe, sino que cuando estemos en el problema, que lo veamos más difícil, glorifiquemos a Dios y verá cómo Dios sí responde en esas situaciones. Pónganse de pie en esta hora.